Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Es un placer volver a verlos. Hoy en la mañana los extrañé. Me hicieron falta. Y eso es en verdad, hermanos. No les estoy echando mentiras. Sí, espera uno el día del servicio para poder verlos a todos, y el día que no se puede, pues los extraña uno. Gracias a Dios que ya estamos aquí. También traemos saludos de los hermanos de FAR para todos. Los mandamos a saludar a todos. Estuvimos con ellos ahora en la mañana, nos dieron la invitación de estar con ellos y fuimos a seguir hablando de la palabra de Dios allá también. Bueno, en esta tarde parece que el hermano no alargó mucho su estudio para haberlo puesto ahorita en la tarde también. Pero gracias, hermano, y gracias por toda la labor que hacen mis hermanos para llevar la palabra adelante. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar acerca del poder de Dios. Ese va a ser el tema. El poder de Dios, para aquellos que escriben, vamos a basarlo, hermano, como texto bajo consideración. Vamos a llevar en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Efesios capítulo 3 y versículo 3 al 20, capítulo 3, versículo 20 al 21. Dice la Escritura: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, que esta palabra es de lo que podamos nosotros pensar, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos del poder de Dios, primeramente tenemos que igualar al ser humano. Cuando hablamos de la insuficiencia de la humanidad, esta frase significa que el humano tiene un poder muy limitado. Muy limitado. La insuficiencia de la humanidad ha sido descrita como de la siguiente manera. Y déjenmelo ponerlo en palabras fáciles, palabras que podemos nosotros entender. Vamos a bajar a un nivel bastante entendible para que podamos nosotros captar el mensaje. La insuficiencia de la humanidad es como un pequeño bebé, un pequeño niño, que está aprendiendo a caminar y que siempre necesita de que alguien lo esté cuidando. Asimismo, cuando a una criatura se le enseña a nadar, también es necesario que tenga la supervisión de un adulto para que no se vaya a ahogar o no vaya a ocurrir algún accidente. Así es el hombre, también adulto, hermanos. A veces nosotros tenemos la mentalidad como adultos de que no necesitamos a nadie que nos cuide. Pero hay muchas cosas imposibles que nada más el poder de Dios nos puede ayudar. Así como al niño que necesita al padre o la madre que lo esté cuidando para que no se vaya a lastimar, o para enseñarlo a andar, o para enseñarlo a nadar. Así también el adulto necesita la supervisión de alguien poderoso. La humanidad es terca y pensamos a veces que no necesitamos a nadie quien nos cuide. Pero en este mundo hay necesidad de que Dios siempre esté con nosotros y nos cuide. Salud, hermano. Así que Dios nos sostiene para que no desmayemos, para que no fracasemos, nos ayuda a vivir en el mundo, nos ayuda a nuestro diario vivir constantemente. Porque a veces las cosas que pensamos que son posibles para el hombre
son imposibles cuando uno no tiene la guía de nuestro Dios. Y esa es la escritura. El hombre es débil, el hombre no es todopoderoso, así que hay muchas cosas imposibles para el hombre. Quizás van a decir, bueno, ¿a qué va? ¿Qué es lo que quiere dar a entender el hermano con esta plática? Bueno, para poder nosotros entender que verdaderamente necesitamos a Dios en nuestra vida diaria, necesitamos entender eso, que verdaderamente sí lo necesitamos. Cuando uno no piensa de esta manera, fracasa, hermanos, fracasa. Nosotros debemos sentirnos con poder para poder escudriñar las Escrituras. Podemos sentirnos con poder para poderle servir a Dios. Pero Él siempre estará al lado de nosotros. Fíjese el ejemplo que nos da el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo del 7 al 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Y si alguien le puede dar escritura, hermanos. Ahora no arrimé el pizarrón un poquito porque pensé que nos podía quitar el tiempo, hermano, un poco. Que nos vamos ahí sin pizarrón. Alguien que pueda leer 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmeditadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, y respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok. Hay muchos que todavía no entienden este mensaje, hermanos. Hay muchos que todavía no entienden este. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón. ¿Ok? En mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca a sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Todos entendemos esto, hermanos. Todos entendemos esto. A veces que nosotros nos sentimos superior a Dios. Y a veces aquí en este versículo nos está diciendo que Pablo tenía un problema, tenía un aguijón. Tenía un aguijón, algo que le molestaba. Muchos dicen que es enfermedad de los ojos, otros dicen que no podía caminar. Tenemos varias explicaciones sobre este tema. Pero no nos vamos a meter más en detalle. Simplemente es algo que le molestaba en su cuerpo. Y él pedía a Dios y le pedía que se lo quitara. Pero Dios sabía por qué no. Decía, bástate en mi gracia. Y a veces nosotros cuando estamos bien, cuando no nos duele nada, cuando no nos falta nada, lo primero que hacemos es olvidar a Dios. Y aquí Dios le está diciendo, bástate en mi gracia. No esperemos, hermanos, estar enfermos. No esperemos estar al borde de la muerte para poder saber que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pablo se dio cuenta que a pesar de que había orado varias veces, 3 veces, dice, el Señor le dice, bástate en mi gracia. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando nosotros nos sentimos superior a todos, hermanos, eso no es agradable al Señor de Dios. Dice que el poder de Dios actúa en la persona cuando más débil eres. Muchas veces pensamos que es la debilidad del cuerpo, pero cuando habla de debilidad es cuando nosotros no tenemos esa capacidad
como de sabiduría espiritual, hermano, el Señor, y cuando uno lo acepta que necesitamos a Dios, el Señor con su poder nos da nuestras necesidades. Y es lo que le está diciendo Pablo. Quizás si le hubiera quitado esa molestia de su cuerpo, siendo un Pablo todavía con mucha fama en aquel tiempo, podía haberse desviado del Evangelio de Dios. Así nosotros somos muy puntuales a las cosas de Dios, pero cuando nos vienen las cosas agradables, cuando ya no tenemos la necesidad, según nosotros, de pedirle a Dios, lo empezamos a olvidar. Entonces Dios, mis palabras, ¿qué va a decir? Entonces necesitas tener un problema para que yo exista en tu vida diariamente y que sepas que mi poder es muy superior a cualquier poder que existe en la tierra, inclusive la de los hombres. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Y vamos a poder ver a través de la Escritura el poder de Dios. Y de aquí vamos nosotros a preguntarnos si de veras necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Quisiera que me acompañaran. Bueno, principalmente quiero recordar un versículo de Romanos 15, 4, que yo creo que ya el hermano Montoya está listo para decirlo. O que ya cuando lo menciono siempre me los gana. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron. Y todo lo que la Escritura tiene escrito, hermano, es para nuestra enseñanza. Pero las cosas que se hablaban del Antiguo Testamento, pues tenemos algunos ejemplos del poder de Dios. Si gustan ir conmigo a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, y quien pueda leer del 21 al 22. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y en las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahí se mira el poder de Dios, hermanos. Y si seguimos leyendo la Escritura, Israel fue un pueblo desobediente. Y vieron, con sus propios ojos vieron, y participaron del milagro de Dios, del poder de Dios. Y vieron que las aguas del mar se abrieron para que ellos pudieran pasar. Pregunto yo, ¿será este un gran poder para hacer esto? ¿Podrá el humano hacer esto que Dios hizo? Para el humano es imposible. Miremos más ejemplos. En el libro de Josué, capítulo 3, libro de Josué, capítulo 3, y vamos a dar lectura ahí, el que lo tenga, del capítulo 3, versículo del 13 al 17. Vamos a ver otro ejemplo del poder de Dios. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asentasen en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban mi arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían del
Ahí está, hermano. Otro poder más de nuestro Dios. ¿Ok? Se ha revelado una vez más. Pero demos otro ejemplo más. Ahí mismo en el libro de Josué, capítulo 4, versículos 21 y 22. Josué, capítulo 4, del 19 al 24. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntarán vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Fíjese el último del versículo, dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Pregunto, ¿por qué surgió este comentario? Porque se dieron cuenta del poder de Dios. Hemos dado varios ejemplos acerca del poder de Dios, hermanos. Y ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Dios que nosotros necesitamos a nuestro lado. Porque verdaderamente necesitamos el poder de Él para que nos guíe, para que nos agarre de la mano, para que nos pueda llevar a un triunfo, hermanos. El hombre, el mundo ordinario, no nos da ninguna esperanza. Las cosas de Él aquí se quedan en nuestra partida, pero las cosas buenas nos las llevamos con nosotros si estamos al lado de aquel Dios poderoso que adoramos en este momento. Un ejemplo más ahí en Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis por la ciudad a todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de fuego del carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecha hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevan bocinas de fuego de carnero delante del arca de Jehová. Hermanos, 20 y 21. Aquí me lo subieron un poquito. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a la flor de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Amén. Ahora, miremos todo el panorama de lo que hemos leído del Antiguo Testamento. Dios le abrió el Mar Rojo a su pueblo, lo protegió del enemigo de los egipcios. Dios le abrió el Jordán, y con todo esto por el propósito de llegar a la tierra prometida. Y luego hubo un obstáculo después del Jordán, y luego eran las torres de Jericó. Todavía un obstáculo más para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué Dios les dio y les aconsejó en la manera que podían ellos pasar? Y les dijo que hicieran para que fueran derrumbadas todas esas paredes.
El tema general en estos ejemplos, hermanos, es que Dios cuida de su pueblo y que Él les prometió una tierra prometida como a nosotros nos ha prometido una tierra prometida. Así que Dios nunca dejó a su pueblo y a pesar de todos los obstáculos lo llevó adelante porque el pueblo estaba con Él. Y si el pueblo está con Él, Dios nos abre el camino para llegar a las mansiones celestiales, que es la promesa que Él nos da. Entonces no nomás podemos ver como si fuera una película de televisión, abrió el mar, pasaron. No, hermanos, todo lo que estamos viendo es que Dios está con aquellos que obedecen. Dios está con su pueblo. Y ahora su pueblo es la iglesia. Y Él nos ha prometido una tierra en la cual nos va a llevar. Y a pesar de todo los obstáculos que lleguen a nosotros, Él los va a derrumbar. Así tenga que abrir el mar una vez más, así tenga que abrir al Jordán, así tiene que derrumbar cualquier pared, hablando en segundo sentido, pero Él nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Mantenernos fuertes en la fe y que necesitamos de Él para llegar a donde Él nos prometió. Pero ya vimos ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora miremos ejemplos en el Nuevo Testamento. El poder de Dios, que es el tema principal, el poder de Dios sigue trabajando en su pueblo. Miren lo que hace en el Nuevo Testamento. Dios tiene el poder de salvar al hombre pecador, al hombre rebelde, al que no lucha por encontrar la paz de su vida, al que espera sin esperanza alguna, aquel hombre que ha rechazado a Dios y puesto su confianza en el hombre. A ese quiere salvar. ¿Será el poder de Dios? ¿Podrá el hombre salvarse a sí mismo? No, hermanos. Necesitamos el poder de Dios. Así como el pueblo del antiguo lo necesitó, así lo necesitamos nosotros. ¿Okay? Porque Él es nuestra esperanza. Y Él nos dice que por amor, Él tiene el poder para llevarnos adelante. Versículos muy usables. Juan 3:16. Es un versículo que lo repetimos y a veces ya no lo queremos repetir. Pero su significado, hermanos, es algo grande. Ahí demuestra el poder de Dios para con nosotros ahora los cristianos. Porque ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ok? Entonces el poder de Dios para abrir camino hacia la salvación ya no lo puso enfrente. ¿Quién es el camino? Cristo Jesús. Su poder lo hizo venir, dejar todas sus cosas, toda su gloria y venir a la tierra para usar su poder por medio de la palabra que nosotros podemos ser salvos. ¿Ah? Así es. Así que, hermanos, el poder de Dios aquí está en nosotros. Miremos más del poder actual. Romanos capítulo 5, en el libro de Romanos, capítulo 5. Y el que lo encuentre ahí, versículos 6 y 9, nada más. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Hasta dónde más? Hasta el 9, por favor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Ahí está bien, hermana. Ahorita vamos a seguirlo. Ah, perdón, al 9, sí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok. El versículo 9 tiene mucho que ver con los cristianos ahora, hermanos.
Y tiene que ver el 6, 7 y 8 con aquellos que todavía no obedecen la palabra de Dios. Si Dios vino aquí a salvarnos, dice, nos pone el ejemplo, dice, porque Cristo aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cierta pena apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para podernos dar la salvación. ¿Es poder de Dios? Es poder de Dios, hermanos. ¿Ok? Así que el 10 y al 11, ¿quién no me lo puede leer? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ok? Ya tomamos la iniciativa. Ya aceptamos a Dios en nuestras vidas, a Cristo en nuestras vidas. Y ya queremos hacer como Él. Porque eso es lo que nosotros pedimos cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas. Cuando llegamos al bautizo, decidimos seguir a Cristo. Decidimos que podíamos llamarnos cristianos, seguidor de Cristo. ¿No fue así? Porque lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer de llegar al cielo era imposible sin Cristo Jesús. Ahora con Cristo Jesús tendremos esa promesa. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Bueno, ahora que ya no somos enemigos, ¿se imaginan más lo que Dios puede hacer por nosotros? Ese es el poder de Dios. Lo que el hombre le es imposible, para Dios es posible. Vamos a regresar a Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fíjese, versículo clave. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada por quienes, por sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu. Pero aquí está, el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, de aquel pueblo que tenía Dios en el Antiguo Testamento, como hicimos ahora, estábamos leyendo, y el pueblo que tiene ahora, se ha juntado para ser solo un cuerpo. Si traducimos esto es la iglesia. Ahora todos somos un pueblo. Aquellos que existían antes, ahora los que existen ahora es un solo cuerpo. ¿Para qué hizo esto? Porque él tenía algo escondido, algo que no se había revelado y que lo tenía él oculto desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Pablo aquí, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y los apóstoles, ¿a quién enseñan, hermanos, ahora? Pues enseñan a todos. Esas son las escrituras
que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, nos lo dice. Por el Espíritu Santo fueron inspirados, para que ahora nosotros llevemos adelante esa revelación. Esa revelación que Dios la tuvo oculto por mucho tiempo, por muchos años. Ahora que la iglesia existe, ha sido revelada. Ese es el poder de Dios. Y mire cómo nos alcanza el poder de Dios ahora en la iglesia. Yo siempre me gusta sacar algunos versículos que me hacen sentir muy privilegiado de ser cristiano. Me hacen sentir que ser hijo de Dios no hay una explicación, hermanos, para decirlo. La vida que Dios nos ofrece es la plenitud de su poder. Y si nosotros no tenemos los sentidos ejercitados para entender que tenemos la plenitud del poder de Dios con nosotros, entonces estamos sordos. Nuestros ojos ya no miran, nuestros oídos ya no oyen. Porque con todos estos ejemplos que hemos dado, ¿no se siente usted privilegiado de ser hijo de Dios? Aquellos que ya hemos sido bautizados. Amén. Y esto es lo que hace el poder de Dios. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Leímos el misterio revelado. Ahora vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Quien lo tenga, hermanos. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Está. El versículo 12 nos lo dice claramente, en quien tenemos seguridad. ¿De quién? En Cristo Jesús. Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuál es lo que necesitamos, el ingrediente necesario para estar cerca de Dios? Creer en Él, tener fe. Pero miren el privilegio de la iglesia. Les dijo que la revelación se le había dado a los apóstoles, se le había dado a los profetas. ¿Ok? Pero también se la dio a la iglesia. A usted y a mí nos la dio. Y ahora vamos a ver la revelación esta, en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea que no tiene una forma, es extensa la sabiduría de Dios. Muchas. Sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, hermanos, de la iglesia. Y lo dice, los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Y saben quién está en los lugares celestiales aprendiendo de la iglesia? Los ángeles. Los ángeles no tuvieron este privilegio que usted y yo tenemos ahora. Porque nosotros tenemos que dar a conocer, dice, y todo lo que la iglesia de Cristo predica, los ángeles aprenden de nosotros. Porque a ellos no se les reveló ese misterio. Ahora la iglesia lo revela a la gente y los ángeles oyen y aprenden de la iglesia. Ese es el poder de Dios. Ese es donde usted y yo pertenecemos. Es donde usted y yo necesitamos estar firmes, arraigados siempre en la palabra de Dios. No tomarlo a la ligera. Dios no nos da las cosas a medias. Dios nos da el todo por el todo. Ahora la iglesia no nomás enseña a la humanidad, sino que las huestes celestiales aprenden de la iglesia, porque ellos no recibieron este misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros se nos ha revelado. Ahora, ¿cómo se siente ser cristiano? Y todo eso se lo debemos al poder de Dios.
el Todopoderoso. Cosa que nosotros, por más que hubiéramos hecho, hubiéramos pagado, hubiéramos dado todas nuestras herencias o nuestras tierras o lo que hubiéramos tenido de valores, nunca hubiéramos llegado a la posición que Dios nos ha puesto ahora. Pero podemos perderlo, porque dice que una vez estando ya reconciliados, ¿cómo no nos va a llevar más adelante el Señor? Necesitamos seguir reconciliados. ¿Y cómo perdemos esa reconciliación? Cuando no tenemos fe en Dios, cuando no hacemos caso de sus mandamientos, cuando Dios viene por segundo y no el primero en nuestra vida. ¿Acaso no nos acordamos de lo que decía Jesús a los apóstoles? Dejarás padre y madre, hijos, hijas, esposa, todo dejarás por seguirme a mí. Pero no literalmente dejar la familia. Pero si la familia se impone a que nosotros sigamos el camino de Dios, tenemos que dejarla. ¿No lo hizo Jesús cuando vino su madre y sus hermanos, cuando Él oraba con los discípulos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y nos decimos todos hermanos. Pero dice, hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y a veces nombramos hermano a cualquiera. Y no es así. Dios nos dio una familia. Y la familia es cristianos. ¿Cómo nos la dio? Por su poder. Por haber mandado a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Por el amor que nos tiene. Y porque nos quiere tener con Él el día que Jesús venga por segunda vez. Que Cristo venga por segunda vez. Muchos privilegios, hermano. Mantengamos la fe en Cristo Jesús siempre, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar esa promesa que Dios nos ha dado. Si vamos al libro de los Romanos capítulo 6, y este es un gran ejemplo para recordar cuando nosotros fuimos bautizados, pero aquellos que todavía no han sido bautizados pueden aprender mucho de estos versículos también. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, alguien que lo pueda leer. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vidas nuevas. En vidas nuevas. ¿Hasta el 5, hermano? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la resurrección. ¿Cuál es esa resurrección, hermanos? El día que Él venga. Nosotros, si morimos físicamente, vamos a salir a una vida nueva. Si estamos aquí en el mundo, todavía con el cuerpo de la carne, resucitaremos a una nueva vida. ¿Ok? Fíjese. Sabiendo esto, dice el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No fue así? ¿No es lo que hicimos cuando nos bautizamos? Nuestro viejo hombre quedó crucificado. Entonces, ¿por qué queremos ser tibios muchas veces? Y hablo en general, hermanos. Hablo de las cosas que uno mira de ciertos hermanos, hermanas. ¿Por qué queremos ser tibios? ¿Por qué queremos acomodar el mundo a las cosas de Dios? ¿Por qué no llevamos la iglesia al mundo y predicarle y no traer el mundo a la iglesia? ¿Para que nos contagien? Necesitamos llevar la iglesia al mundo con nuestras predicaciones. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. O sea, ya nos justificaron. No hay motivo para qué regresar a la vida antigua. No hay motivo. Y todavía sí, hay muchos que se olvidan la posición que tienen dentro del cuerpo de Cristo. Dice el 8,
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Okay? Y luego dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, dice, no pequemos. Considerémonos muertos para el pecado, para que el poder de Dios siga trabajando en su pueblo, que es la iglesia. Lamentablemente, ahí en Romanos capítulo 1, nos dice de aquellas personas que no se quieren dejar guiar por el Señor. Ejemplos, la Biblia está llena de ejemplos, hermanos. ¿Okay? Con esto vamos a dar por concluido, hermanos, la clase. Romanos capítulo 1, versículo del 18. Y vamos a leer, para hacerlo más cortito, vamos a leerlo hasta el 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce de ser manifiesto, pues Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, pues Él no puede ni negar, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Por eso cuando dice uno, ¿existe un Dios? Y todos levantamos la mano. Sí. Amén. Sí existe. Entonces, ¿por qué nos comportamos de una manera no agradable a Dios? Si Él ha puesto todo su poder para que nosotros seamos salvos de su ira, ¿cuándo se manifiesta esa ira de Dios? ¿En dónde se manifiesta? Cuando el día del juicio, aquellos que no han hecho la voluntad de Dios, nos dice que ahí mirarán la ira de nuestro Señor. Y qué duro, que un Dios todopoderoso ahora esté en un estado de ira, porque no se hizo la voluntad de Él. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y este es el hombre que cree sabérselas todas. Llega al punto que cree que sabe más que Dios. Y aquí está, llega un punto, hermanos, de que después ya la palabra no entra en nuestro corazón. Dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la palabra. Cuando ya nadie quiere las cosas de Dios. Cuando después de haber tenido el privilegio de ser cristianos y tener la promesa que Dios nos ha ofrecido, nos hacemos necios. Y si cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que desecharon entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está la otra parte de aquellos que no queremos las bendiciones de Dios. Aquellos que queremos todo, pero no nomás las bendiciones, también queremos hacer nuestra propia voluntad. Y a veces nos queremos sentir superiores a Dios con nuestros planes. Pero nada más hay un plan para el cristiano: llegar a la meta. Y esa meta es llegar al cielo. Todo lo que hagamos que no están de acuerdo a las Escrituras,
nos van a evitar que nosotros lleguemos a obtener la corona de la vida. Dios dijo, no castigaré, no vengo a condenar, dijo Jesús, sino vengo a salvar. Pero sí hay un día de juicio. Así que si ustedes creen, como decirnos, está bien, por un año no les vamos a dar ninguna infracción por quebrar las reglas de tráfico aquí en el mundo, pero al año se las vamos a juntar y se las vamos a dar todas juntas. Así es la vida de Cristo. Si nosotros acumulamos ira de Dios en nuestras personas, esa ira será revelada el día del juicio. Dios nos va a decir, unos a la derecha y los demás a la izquierda. Así que, ¿se fijan cómo la Biblia nos habla de todo el poder de Dios y nos da el camino que seguir para llegar a las promesas por el poder de Dios? Miramos el privilegio que Dios le da a la iglesia ahora de que seamos la última oportunidad de la humanidad, hermanos. Ya no hay otro tiempo, ya no hay otra crucifixión. Eso depende de la iglesia que siga predicando la palabra para que el mundo sea salvo. Estamos en los últimos tiempos y por desgracia, o no sé, no sabemos cuándo se terminan esos últimos tiempos. Podrá ser ahora o podrá ser mañana. Y si esos tiempos no se terminan y llega Jesús antes, pero cuando nosotros morimos físicamente, se nos llegó el tiempo. Así que hermanos, miren a su alrededor y miremos las edades del humano cuando muere. Desde recién nacidos hasta de 100 y algo de años de edad. Eso nos da a entender que para la muerte física no hay edades. Entonces, si nosotros estamos en los 60, ¿cuántos años creemos que vamos a vivir? Y si nosotros estamos en los 20, ¿cuántos años más creen que van a vivir? Porque Dios dice que el día de mañana no es de nosotros. El día de mañana todavía no está aquí. No podemos contar con el día de mañana, hermanos. Pero por el poder de Dios, a lo mejor sí lo vemos. Por eso en nuestro levantar en las mañanas hay que dar gracias a Dios. Porque cada mañana que abrimos nuestros ojos es una bendición. Y eso nos está diciendo, tú, si andas mal en mi camino, corrígete, arrepiéntete, porque yo vendré pronto. Aquel que no ha aceptado a Dios, al abrir los ojos también le dice Dios, la salvación está en tus manos. Acéptame como tu guía y yo te daré la salvación. Cada vez que abrimos los ojos, corre por nuestra mente un montón de cosas que agradecerle a Dios, hermanos. Porque el juicio no ha llegado, porque no estoy preparado. Ah, qué bueno que no vino, porque no estoy preparado. Pero mañana me preparo. Y mañana no sabemos. Una enfermedad, un accidente, no sabemos, hermanos. Así que no contemos el día de mañana, porque el día de mañana todavía no existe. Y no sabemos si va a existir. Así que la salvación es ahora. Así que todo aquel que no va en el camino de Dios rectamente, arrepiéntase, porque ahorita hay tiempo. Ahorita hay tiempo. Y aquellos que no han aceptado al Señor en sus vidas para tener el privilegio de la promesa eterna, pues arrepiéntanse. Este es el día de salvación. Ahora es el día de salvación. Mañana no. Ahora. Que Dios los bendiga.